ya para que explique lo que tenía preparado para hoy día. Estaba aprovechando el tiempo por mientras con Marisa. Entonces, Marisa, replantea ahí tu objetivo, ¿ya? Y en el desarrollo falta profundizar un poco más sobre las actividades que vas a desarrollar, siempre de menos a más, siendo progresivas y que apunten a tu objetivo. Si dice resolver problemas, vas a tener que incorporar problemas en tu guía, ¿ya? Sí, profe. Bien, les voy a presentar ahora. No, esto no es. Acá. Ya. Ya, chiquillas. Dice diseño didáctico. ¿Qué debo tener en cuenta para la planificación de una clase? Bueno, nosotros ya hablamos de la parte que tiene relación con el inicio y el cierre. Por lo tanto, yo quería contarles, ¿no es cierto?, mostrarles que existen orientaciones del Mineduc para planificar una clase, ¿ya? Las planificaciones pueden ser de distintas maneras, pueden ser anuales, pueden ser de unidad y pueden ser de clase. Nosotros en el trabajo estamos desarrollando solamente una planificación de clase, un diseño de clase, porque si nos hubiésemos puesto a hacer de unidad, olvídense, o sea, tendrían que presentar muchos insumos, sería bastante complejo y hubiésemos tenido que tomar quizás todas estas clases para poder hacerlo, ya el ramo prácticamente. Entonces, bueno, ¿para qué permite esto? Para que nosotros de alguna manera hagamos todo lo que es la cobertura curricular del año, para que podamos desarrollar toda la cobertura del año, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, también ver con qué tiempo contamos. Generalmente las unidades vienen para un mes y medio aproximadamente, ¿ya? En algunos casos, en algunas asignaturas viene para 2 meses, dependiendo la asignatura. En matemática viene como muy calzadito para un mes y medio, a todo dar una unidad. Y desde ahí tú tienes que ver cuántas clases tienes aproximadamente para esa unidad y para lograr ese objetivo. Por ejemplo, si ves fracciones, ya en un mes normal, con clases normales, alcanzas perfectamente a verlo. Pero si tú estás viendo fracciones, como lo estamos viendo ahora, en donde las clases no duran más allá de 40 minutos, tienes que, pero ser muy precisa con los objetivos para poder lograrlos. Pensando en que primero tienes que partir, por ejemplo, la primera clase, para poder lograr que ellos trabajen con fracciones propias e impropias, y todo lo que tiene que ver con la adición de fracciones, pero en la primera clase tienes que darles a conocer las fracciones propias o impropias. En la segunda ya tienes que trabajar con las fracciones equivalentes. En la tercera ya tienes que iniciar el proceso a lo mejor de comparar fracciones mayores, menores, etcétera, iguales. Y después a lo mejor vas a tener que ya iniciar con el desarrollo de las adiciones con igual denominador, luego con las de distinto denominador, y ahí ya se te van las clases del mes casi. Entonces hay que ser muy preciso, por eso es que la planificación permite ordenarnos sobre todo con los tiempos, ¿ya? Y también con las actividades que vayamos a desarrollar, si vamos a trabajar con textos del Mineduc, si vamos a trabajar con otro material didáctico, si vamos a desarrollar guías, saber cuántas guías vamos a tener que tener, qué recursos vamos a elaborar, los PPT, muchas veces reciclamos, ahí la Marisa me estaba contando que encuentro una página bien buena también, en la cual si ustedes van compartiendo van ganando moneditas, me decía, ¿cierto? Y según entendí, Sí, cada vez que alguien suba algún material, gana una moneda. Y esas monedas sirven para comprar materiales de otras personas, de de otros otros profes, profesores, sí. claro. ¿Cómo se llama la página? Para que la podamos compartir ahí, Profe social. profe social. Entonces, todo eso después sirve para poder generar, ¿no es cierto?, más material, más recursos, tenerlos ahí como una base de datos. Así es que es muy buena también el dato que nos compartís.
compartes. Bien, obviamente, ¿no es cierto?, tienen que estar los objetivos de aprendizaje explícitos, ya tenemos que aprender a desarrollar objetivos de aprendizaje de clase, los objetivos tienen que ser precisos, las habilidades tienen que estar completamente desarrolladas, dentro de tus actividades tienes que plantear, si dices que tu habilidad va a ser resolver problemas, entonces esa es la habilidad que tienes que desarrollar y plantear en tus ejercicios o en tus proyectos o en la forma que tú desarrolles tu clase, ya en tu contrato didáctico, en lo que tú quieras desarrollar como clase, como desarrollo, ¿ya? Entonces, es sumamente importante identificar, ¿no es cierto?, qué modelo de enseñanza vas a seguir, de qué manera, qué diseño de clase vas a hacer. Y para eso, ¿no es cierto? Bueno, les decía que tienen una planificación anual. Cuando lleguen a una escuela a trabajar como docentes, hagan ese trabajo de la planificación anual, de la planificación de unidad y de la planificación clase a clase. A lo mejor a ustedes no le van a pedir, ahora se está usando mucho el presentar la planificación de unidad solamente, ¿ya? Pero tú como docente, si eres ordenado, si eres planificado, vas a tener el tema que vas a trabajar al menos en cada clase, ¿ya? Ahora, siempre cuando uno está iniciando como profesor, lo ideal es que hagas tu planificación clase a clase igual, aunque no te la pidan, ¿ya? Después con el tiempo tú ya vas adquiriendo la experiencia de los tiempos y de saber más o menos qué contenidos vas a desglosar dentro de la unidad y qué tienes que ver dentro de cada una de esas unidades. Y después ya te las vas aprendiendo de memoria porque te vas volviendo especialista en el área. Por lo tanto, ya no lo vas a necesitar, ¿ya? Pero sí, como recomendación, aun cuando lleguen a un establecimiento en el cual quizás no le pidan la planificación de clase a clase, háganla. A lo mejor hagan un punteo, no necesitan hacer quizás grandes cosas, pero sí tienen que tener un diseño, sí tienen que saber cómo van a partir la clase, sí tienen que saber cómo van a terminar la clase, qué estrategia van a utilizar para el desarrollo de su clase y para todos los tiempos de su clase. Bien, esto que está aquí yo lo saqué de currículum en línea, ya es lo que nos pide el ministerio. En la planificación de cada clase dice que primero al objetivo hay que darle una estructura clara a la clase. Por ejemplo, en el inicio, en el desarrollo y en el cierre para el logro de los objetivos de aprendizaje, coordinando el logro de un aprendizaje con la evaluación. O sea, qué voy a pedir yo y para qué? ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ese es el desarrollo de mi clase. Entonces, mi objetivo de aprendizaje de clase no es necesariamente el objetivo que está en el currículum. Yo lo modifico, ¿ya? Siempre tiene que tener una habilidad, un contenido el que yo voy a desarrollar y si gusto también le puedo agregar el actitudinal, ¿ya? No es necesario que vaya explícito, pero se puede hacer, se puede agregar. Eso es importante. Bien. También, ¿no es cierto?, existen algunas estrategias sugeridas. Por ejemplo, para el inicio, lo que habíamos hablado, plantear a los estudiantes la meta de la clase, que es el objetivo. El otro día con un grupo estábamos hablando de dónde va el objetivo, en qué momento tú se lo nombras a los chicos y le dices, chicos, hoy día vamos a ver tal cosa. Bueno, eso va en el inicio, no va en el desarrollo, ¿ya? Algunos profesores se confunden y lo comienzan a trabajar en el desarrollo recién. No, tiene que ir en el inicio. Ahora, ¿en qué parte del inicio? Tú puedes plantearlo al principio, puedes colocarlo, ¿no es cierto?, al final del inicio, el objetivo que le vas a trabajar con ellos, pero tienes que verbalizarlo o tienes que mostrárselo, ¿ya? Ahora, antes se exigía que ellos lo escriban, pero después con el tiempo y con todas estas cosas que han ocurrido, nos hemos dado cuenta que, ¿no es cierto?, igual nos ahorramos tiempo en el sentido de que no necesariamente ellos lo tienen que escribir, pero sí en el PPT o en la guía o en el trabajo que ustedes desarrollen, tiene que estar explícito. Pero si para ellos ojalá esté visualmente, o sea que ustedes se lo muestren de una manera visual también, ya sea en la pizarra, en el mismo PowerPoint que presenten o en la presentación que hagan, ya sea en PowerPoint, Canva, etcétera. ¿Ya?
pero tiene que estar, ellos tienen que visualizarlo y también tienen que oírlo de parte de ustedes. El objetivo siempre se nombra tal cual como ustedes lo van a trabajar y en forma de verbo, ¿ya? Eso es súper importante porque algunos lo transforman y ahí ya no pasa a ser un objetivo. Es súper importante, parece que parece quizá algo como muy lógico, pero a veces los profes cambiamos em, a lo mejor la habilidad que vamos a desarrollar y no la colocan como verbo, tienen que nombrarla como verbo, ¿ya? En la fase de desarrollo, ¿qué es lo más importante? Que cada una de las actividades que ustedes planteen apunten al objetivo que ustedes colocaron en su objetivo de clase. Como le decía Marisa, si ella coloca que va a resolver problemas de divisiones, tiene que estar dentro de sus actividades el cómo va a resolver problemas. Puede a lo mejor partir desde lo más básico en la resolución de problemas, partiendo a lo mejor no necesariamente de los 3 dígitos en el dividendo y un dígito en el divisor. A lo mejor puede partir indagando, como decía ella, y explorando y activando esos conocimientos previos de cómo es dividir a lo mejor, ¿no es cierto?, 2 dígitos en el dividendo y un dígito en el divisor. Pero en su guía o en sus ejercicios, en su trabajo, en su desarrollo, tiene que llegar a eso. Incluso tú puedes desafiarlos y dejarles una actividad de desafío donde ellos puedan desarrollar quizás una división, quizás por un dígito mayor en el dividendo o en el divisor. Va a depender de cómo sean tus estudiantes, que conozcas tú de tus estudiantes. O también de desarrollarle a lo mejor un problema con un nivel o con un grado mayor. Pero siempre hay que tener actividades también de desafío, ¿ya? También está la fase del cierre, que esa ya la vimos, ¿no es cierto? Donde ustedes buscaban que los estudiantes puedan resumir, puedan analizar, sintetizar la información y aparte de eso, que ellos se puedan apropiar de su aprendizaje, darse cuenta que aprendieron, es decir, la metacognición, ¿ya? Donde siempre tienen que ir preguntas que apunten a esa metacognición. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? Hacer un resumen de cómo lo aprendimos. Hoy día estuvimos viendo esto, vimos esto y vimos esto otro y terminamos viendo esto. Entonces, ¿qué aprendimos? Y aparte de eso, es el momento para poder clarificar también algunas dudas que ustedes hayan dado cuenta que quedaron ahí. También es súper importante que siempre dejen ligada la clase de hoy con la clase que van a ver. También es importante recalcarle ahí a los estudiantes que lo que ellos vieron también es parte de nuestra realidad, de nuestra vida cotidiana, cómo lo van a utilizar, dar ejemplos de cómo se utiliza a lo mejor esa división, para qué nos va a servir, ¿ya? Eso es súper importante. Si bien es cierto, le damos mayor énfasis al inicio y al cierre porque son importantísimos, claves, en donde se desarrolla la actividad, valga la redundancia, en el desarrollo, en la etapa de desarrollo. Es ahí es donde tienes que poner pie y pensar que tienes que desarrollar con ellos una práctica guiada, es decir, tienes que modelarle, si vas a ver ejercicios, tienes que modelarles un ejercicio tú antes de llevarlos a que ellos hagan una práctica independiente. Siempre en matemáticas. Nunca puedes dejarlos solitos en ese aspecto porque puedes tender al error. Si pasa esto, si tienden al error, también es importante que seas capaz tú como profesor de poder corregir ese error antes de que ya lo tomen como un conocimiento, como un aprendizaje. Bueno, ¿y qué estrategias utilizar en el desarrollo? Ya nosotros prácticamente siempre estamos utilizando la clase expositiva, interactiva, donde le hacemos preguntas, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué responde Juanito? Y después le preguntas a Pedrito, ¿por qué Pedrito tú crees que Juanito respondió esto? ¿Estará bien? ¿Estará mal?
cómo podemos mejorarlo, si un niño se equivoca, preguntarle, ir más allá y preguntarle, ¿por qué crees tú que es esto? A ver, miremos de nuevo, repasemos el ejercicio, ¿te parece? A ver, ¿era de esta manera? ¿Cómo tenías que realizar tal cálculo? A ver, ¿cuáles son las etapas o los procesos para llegar a este cálculo? Cosa que el propio niño se dé cuenta de su error en el caso de que esté en un error, lo cual no es malo para las matemáticas, todo lo contrario. Es la mejor estrategia para ustedes también para poder retomar y ver cómo van evolucionando y cómo van avanzando estos aprendizajes en los niños, ¿ya? También la otra técnica, y que es la que nosotros más usamos en matemáticas, es la resolución de ejercicios y problemas a través de guías, ¿no es cierto? Ellos ejercitan, ensayan, ensayo-error, ensayo-error, porque desde ahí, ¿no es cierto?, nosotros sacamos el aprendizaje, el poder corregirlos, ¿no es cierto?, a tiempo y poner en práctica también los contenidos que se han visto. También otra fórmula es el estudio de casos, es otra estrategia, ¿no es cierto? Metodología para poder trabajar, el trabajo en equipo, ya usamos las TIC, usamos plataformas, ya llegamos a que ellos nos hagan algún tipo de presentación, que usen su creatividad, también es importante. También tenemos el aprendizaje basado en problemas, donde nosotros también tratamos de resolver algún problema, ¿no es cierto?, que pueda facilitar el aprendizaje autónomo de los estudiantes, nos permite desarrollar habilidades interpersonales porque es un trabajo en equipo, ya donde ellos van desarrollando sus capacidades, donde ellos van creando ideas también acerca de cómo dar solución a cierto problema, ¿ya? Ese problema puede ser basado en algo que esté ocurriendo en la comunidad, en la escuela, en el colegio, algún problema de la comunidad en el barrio, que también puedan darles alguna solución, y en base a eso nosotros podemos aplicar algunos conocimientos matemáticos, por ejemplo. También está el aprendizaje orientado a proyectos, generar un proyecto en donde los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades, ya donde puedan resolver algunos problemas que son más complejos, algún proyecto en específico, por ejemplo, que nosotros queramos desarrollar y en el cual nos acoplemos a lo mejor con otras disciplinas también. Sobre todo ustedes, por ejemplo, si van a ser profesores de matemática y ciencias, con mayor razón, es muy fácil poder generar un proyecto para poder avanzar, ya para poder tomar muchas, quizás varias unidades, no necesariamente una sola unidad, quizás pueden trabajar todo un semestre con un aprendizaje orientado a proyectos. Y el aprendizaje servicio, que es una metodología basada en la acción comunitaria de servicio. Yo les voy a mostrar un ejemplo que tengo de lo que es el aprendizaje servicio. Es una metodología que se ha usado mucho en la actualidad. Acá en Chile no se le ha dado tanto, aunque hay algunos colegios que han trabajado harto. De hecho, el colegio donde yo trabajo, hace un tiempo atrás participó de un congreso internacional sobre aprendizaje y servicio, ¿ya? ¿Por qué a nivel internacional? Porque latinoamericanamente el aprendizaje de servicios se ha basado en una metodología que ha servido para enseñar en los establecimientos diversas cosas, ¿ya? Y está el servicio de la comunidad, es decir, impacta también no solo en la comunidad de la escuela educativa, sino que también en sus alrededores, dependiendo del contexto que nosotros le demos, ¿ya? Y para ello les voy a mostrar, a ver si está abierto aquí. Espérenme un poquito. Espérenme un poquito. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir de nuevo. No sé si lo ven. Es un PDF. Bien, este es un PDF de aprendizaje y servicio, ya que se hizo en nuestra escuela, se llama Generando Conciencia. Es como un poco un juego de palabras, conciencia, ¿ya? Y se trabaja
se trabajó, ¿no es cierto?, con la comunidad, con el barrio completo. El barrio completo acá se llama Barrios Bajos, y la idea era realizar una compostera casera, ¿ya? Esa compostera que partió desde el área de ciencia y también de matemática, la idea, ¿no es cierto?, era integrar a los vecinos también en este trabajo y darle como un poco de participación a los estudiantes para que salgan del aula y aprendan en otras áreas también, ¿ya? Bueno, y desde ahí, ¿no es cierto?, ¿cuál era la idea? Que todos los desechos orgánicos vegetales se puedan ir incorporando, se puedan ir colocando en una compostera en la escuela, y de esa manera se vayan, ¿no es cierto?, de estos residuos convirtiendo en compost, y ese compost, esa tierrita después se entregaba a los mismos vecinos para que puedan hacer huertos. También en la escuela tenemos un huerto escolar, entonces también servía para el huerto escolar. ¿Ya? Entonces es todo un proyecto, por decirlo de alguna manera, pero que impacta en la comunidad. Esos aprendizajes servicios. Se capacitó a los alumnos, a los profesores, a los apoderados, ¿ya? Y de esta manera se generó el compost, lo que sirve, lo que no sirve, se tuvo que enseñar también a los vecinos, no solo a la comunidad educativa, sino que también se integró a los vecinos, se les enseñó que era un desecho orgánico, o sea, claro, un desecho orgánico, y que realmente era una basura que se tenía que eliminar, la diferencia, para que así ellos puedan ir guardando los desechos orgánicos. Se les entregó un tríptico, una carta de compromiso, se les hizo un logo en las puertas para que sepamos quiénes participaban, y de esa manera se les entregó un calendario también, y así los chicos tenían días en la semana en que salían a recolectar los residuos orgánicos de las casas y después los llevaban a la escuela. Entonces hacían pesaje, entonces se trabajó área, volumen, porque ellos tuvieron que construir, ¿no es cierto?, ahí su espacio, tuvieron para el tema del huerto también, un invernadero, entonces como que abarcó hartas actividades este aprendizaje servicio, este proyecto, ¿ya? Y se trabajó con los pequeñitos también, y se trabajaron también objetivos áreas de aprendizaje con ellos también, ¿ya? Em, y así involucramos a varios cursos, a varias asignaturas para poder trabajar matemáticas, ciencias, tecnología, historia, incluso religión. Y de esa manera, ¿no es cierto?, fuimos trabajando. En mi historia, por ejemplo, tenía que ver con la formación ciudadana, etcétera. Y ahí se les regalaron los calendarios, ¿ves?, para que ellos vayan anotando los días que iban a sacar sus desechos orgánicos, y después ahí están, por ejemplo, trabajando unidades de medidas, también en ciencias de la vida. Ese eje se trabajó. Ya también se mejoró en el tema del área de la convivencia escolar, se generó un día del compost donde ellos llevaban su compost y lo llevaban a la escuela, y ese día podían ir con ropa de color. Entonces para ellos era magnífico poder ir, ¿no es cierto?, con su ropita de color, porque su entrada era el compost, o sea, eran los desechos orgánicos, perdón. Y de esa manera, ¿no es cierto?, después todo eso servía para poder trabajar. Y bueno, y ahí hay algunas proyecciones también de este trabajo para a futuro. Lamentablemente el tema de la pandemia nos quitó un poco el poder trabajar con ellos, ¿ya? Bien, también, ¿no es cierto? Eso es parte de las fórmulas que ustedes tienen para poder hacer un trabajo de planificación de clase, de unidad, de anual también o semestral. Y bueno, también está el seminario, también puedes hacer juegos de roles dentro de tu sala de clase en el desarrollo de una clase, por ejemplo. Ya, yo recuerdo mucho un juego de roles que se hacía mucho antes y ahora no lo he visto mucho que lo hagan los profes, que es el supermercado, ¿ya? Eh, También se trabajaba con una comunidad completa, ya donde había un banco, donde había un correo, donde había un supermercado, donde había una casa, ya, y todos jugaban ese juego de rol. Entonces el banquero tenía que cambiar el dinero, era como un juego bien grande donde se podían desarrollar, cada uno tenía un rol dentro de esa ciudad,
de esa mini ciudad, y todo, ¿no es cierto?, iba en base a lo que es el dinero, al transformarlo, al comprar cosas. O sea, había una persona que atendía el supermercado. Para los chicos, súper entretenido este juego. Ya también es parte de dentro de las estrategias o metodologías a utilizar. También está el contrato de aprendizaje, que nosotros lo vimos con Brousseau, ¿se acuerdan? Dentro de todo lo que son las estrategias, ¿no es cierto?, em, didácticas, ya el contrato didáctico, el aprendizaje colaborativo, o sea, perdón, cooperativo, ya, donde ellos trabajan divididos en grupos, donde también los puedes ir viendo de acuerdo a las habilidades y a los niveles que ellos tengan de aprendizaje también, donde puedes colocar a un líder, ya puedes, te sirve para muchas formas, este trabajo que puedes realizar en el desarrollo, sobre todo de tu clase. También está la técnica del puzzle, ya que es una técnica también cooperativa, ya, porque en realidad más que nada desarrollas el trabajo colaborativo y cooperativo, ya. Se puede realizar en una sesión, se puede realizar en varias sesiones, y dependiendo del tema que tú vas a trabajar, ya tú les puedes ir dando algunas situaciones breves a ellos, y ellos las deben ir resolviendo. Por ejemplo, puedes trabajar resolución de problemas con esta técnica, etcétera, ¿ya? Y luego de esto también yo quería hablar de lo que es la evaluación, ¿ya? Y en la evaluación, perdón, espérenme un poquito, por favor. Y en la evaluación ya existen distintos tipos de evaluaciones para que ustedes puedan trabajar, porque la idea es que en este diseño de clase ustedes también tengan en cuenta, o nombren al menos, y muestren algún instrumento con el cual van a evaluar. Por ejemplo, el ticket de salida es una manera de evaluar procesos, ¿ya? Tenemos evaluación inicial, que generalmente son las formas de diagnóstico que nosotros desarrollamos, ya en base a la planificación que vamos a hacer, todo lo que tiene que ver con la visualización de los conocimientos previos, ¿ya? Y todas las dificultades que quizás puedas tener antes de iniciar tu clase o tu unidad. De ahí está la evaluación de proceso, ¿ya? Que tiene una finalidad más bien formativa. Por ejemplo, un ticket de salida, si tú haces ticket de salida, te van a ir quedando insumos al tiro. Por eso es que tienen que ser preguntas específicas, porque yo voy a saber, por ejemplo, si estoy viendo multiplicación de decimales, y yo en el ticket de salida le hago un ejercicio de multiplicación de decimales, yo voy a ver si él lo logró o no lo logró. Voy con mi lista de cotejo, lo voy anotando, y al final yo voy a tener un mapa, un panorama de todo ese trabajo, cómo va evolucionando en cada niño. Por eso es súper bueno el ticket de salida, ¿ya? Que habíamos dicho que lo podían también desarrollar en los cierres. Nos ayuda a recoger evidencias para constatar de manera permanente la adquisición de aprendizaje. Se aplica durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tú lo puedes evaluar formativamente, también puedes ver si es que lo vas a hacer con calificación o sin calificación, también puedes hacerlo, ¿ya? También puedes hacerlo con calificación, pero la idea no es esa, la idea es que sea un proceso formativo. Sin embargo, lo puedes hacer, ¿ya? Y finalmente está la evaluación final, ya sea de la unidad, ¿no es cierto?, donde generalmente se hace una evaluación, un trabajo, dependiendo de la técnica que tú elegiste, ya, por eso está en el diseño de cada profesor, y valorar el nivel de logro que ha alcanzado el estudiante. Y cuando tú lo valoras, lo estás calificando con algún número, lo estás calificando con algún término, ¿no es cierto?, dependiendo ahí del establecimiento, porque acuérdense que todo apunta a que en algún momento vamos a llegar a que las calificaciones en cuanto a notas quizás dejen de existir. Es una propuesta que trae también el decreto 67, pero va avanzando poco a poco, o quizás con términos, ¿ya? Con términos definir su nivel alcanzado.
pero sí tiene que hacerse una evaluación final. Entonces está la evaluación inicial, que es como el diagnóstico, la evaluación de proceso, que yo les recomiendo igual que la consideren o la nombren ahí. El ticket de salida, insisto, es una de ellas. También, obviamente, a través de la observación que ustedes desarrollen de sus clases, también les permite ir viendo cómo va evolucionando y avanzando cada estudiante, pero a veces se escapa un poco de la mano, sobre todo ahora con el contexto híbrido, porque a veces algunos estudiantes pasan más desapercibidos. En cambio, con el ticket están obligados a responder y ver si lo logran o no lo logran, ¿ya? Eso en cuanto a lo que es la evaluación. Recordar por qué es importante la evaluación, ver la evaluación. Siempre se recomienda que cuando ustedes hagan una prueba de finalización, esa prueba la tengan lista cuando van a iniciar su unidad, porque así ustedes saben qué es lo que van a evaluar y de esa manera ustedes trabajan mejor el desarrollo de sus clases. ¿Ya? Entonces es súper importante que las evaluaciones ustedes las generen al inicio de la unidad y no al final de la unidad, porque eso permite también que ustedes no pierdan el hilo hacia dónde apuntan, hacia qué es lo que ustedes quieren lograr, ¿ya? Eso es como una recomendación también para que ustedes sepan. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos algunas evaluaciones, algunas formas de evaluar, ya, por ejemplo, nosotros siempre decimos, ya, vamos a evaluar el proceso, ya, o de manera observación directa, colocamos nosotros. Pero la observación, ¿no es cierto?, se puede hacer a través de un diario de clase, ya, en donde el propio estudiante relata su experiencia de clase. Es como una especie de bitácora, pero que no la haces tú, la hace el estudiante. Es muy buena también esta técnica porque te permite que el propio estudiante vaya, es como la metacognición que hace, pero lo va registrando en un lugar específico. Y también te sirve para el aprendizaje socioemocional, porque no solo te marca las actividades, sino que te va nombrando los sentimientos, qué aprendizajes adquirió, pero también en base a lo que sintió, al cómo se sintió, si se sintió seguro, no se sintió seguro. También está el registro anecdótico, que también es una descripción, pero por parte del profesor, de los comportamientos o actitudes relevantes de los estudiantes durante la clase. También es como una especie de bitácora donde tú anotas, por ejemplo, lo que tú observaste, para que no se te olvide lo que hablábamos recién, que un niño a lo mejor no está logrando el objetivo, entonces tú anotas eso que es relevante. A lo mejor, Pedrito, en esta clase sientes desmotivación, o también te puedes decir que no logró el objetivo, muestra confusión, entonces eso te permite después retomar y tomar ese niño y ver qué es lo que está pasando ahí. Puede ser algo cognitivo, puede ser algún problema que traiga consigo desde la casa, alguna otra situación apartada de a lo mejor la asignatura, pero que también te compete como profesor ver qué es lo que está pasando. Por último, derivar en el caso de que el niño, ¿no es cierto?, esté mostrando a lo mejor alguna actitud que a ti te llama la atención también, no solo en cuanto al aprendizaje, sino que también al comportamiento. También está la lista de control, donde enumeras y chequeas las acciones esperadas de parte de los estudiantes, por ejemplo, logrado o no logrado, lo logró o no lo logró, logra realizar la guía, la logran, pero tú vas colocando sí o no, nomás, es como más específica, ¿ya? Es como un checklist. La exposición oral, ya en este caso el tipo de discurso que se utiliza, dependiendo de acuerdo a un tema específico que tú le des, también el debate también es importante y no solo se da en lenguaje, se puede dar en matemática también, al contrastar, por ejemplo, dos realidades, ver cuál es la correcta, exponer, por ejemplo, de qué forma llegas a la resolución de un problema y a lo mejor no necesariamente utilizando el mismo proceso, entonces se puede debatir al respecto. Un cuestionario oral, ya con preguntas previamente diseñadas, respondidas de manera oral por un estudiante, el juego de roles que hablábamos recién, ya, lluvia de ideas, que eso se hace al inicio generalmente, algún foro de discusión también. Nosotros ahora usamos, por ejemplo, en la escuela el Classroom, que es la plataforma
¿no es cierto?, donde los estudiantes ellos van exponiendo también ciertas ideas sobre lo que van viendo y ahí mismo se crea un foro también de ayuda. La mesa redonda, ya que es una discusión entre varias personas, ahí tú puedes trabajar en grupos con ellos y darles alguna situación y que ellos puedan analizar si está bien resuelta, por ejemplo, un ejercicio, si no está bien resuelto, por qué motivos, qué podrían haber hecho, cómo lo podrían haber mejorado, etcétera. Bueno, y aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, lo que habíamos visto antes, incluso hasta la dramatización sirve, paneles, proyectos, ensayos, monografías, investigación, portafolios, mapas conceptuales, ¿ya? El mapa conceptual ayuda mucho, 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 mucho al finalizar el desarrollo o al hacer un cierre, también te sirve un mapa conceptual para hacer un resumen de lo que se ha visto, ¿ya? Un mapa mental también, análisis de casos, que es lo que habíamos visto anteriormente, y está la famosa prueba escrita, que también es un instrumento de medición de conocimiento de tanto de las habilidades como de los contenidos, ¿no es cierto?, que han sido tratados. ¿Ya? Y eso, este material yo se los voy a dejar como para que les sirva también de información, se los voy a subir al Cibeduc y la idea, recuerden que es que puedan ustedes trabajar, tener su diseño de clases de aquí al día lunes, lo vamos a comentar, igual como siempre van a tener plazo hasta la noche para poder entregarlo, pero la idea es que ustedes me mencionen qué tipo de evaluación van a realizar, cuál es durante esa clase, porque como vimos recién se pueden hacer muchas formas de poder evaluar. Si me van a decir que van a hacer una observación directa, ¿de qué tipo? Ya ser específicos, si van a hacer una bitácora por parte de ustedes, del estudiante. Ahí, como les digo, les presenté varias ideas donde ustedes pueden generar ahí y nombrarme de qué manera lo van a resolver. Si es un ticket de salida para evaluar, tienen que adjuntar el ticket de salida. Si van a hacer una PPT, me presentan el PPT. Si van en el desarrollo, si van a desarrollar una guía, me presentan la guía, ¿ya? Y la guía tiene que ser progresiva, no se olviden, progresiva y que apunte al objetivo de aprendizaje. Eso es, pero esencial, sumamente esencial. Bien, chiquillas, hasta ahí vamos a llegar entonces con este resumen. Yo ahora voy a terminar la grabación